Hermanos, que el Señor te bendiga. En esta hora pues me estoy acercando a ustedes para darle un estudio bíblico, esperando pues que sea de bendición para sus vidas y esperando que estén todos bien en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Este, habíamos, um, estábamos viéndonos constantemente los martes en la escuela dominical y no habíamos podido hacerlo ya que estamos en cuarentena, cada cual en su lugar, pero el Señor me inquietó a traer este estudio bíblico, el cual yo sé que va a ser de bendición para ti porque lo ha sido para mí, y así el Señor va a poder ministrar a tu vida a través de este estudio bíblico bajo el tema no tengas miedo, yo te ayudaré. En este estudio bíblico vamos a estar utilizando unas pequeñas partes de la Biblia, vamos a estar buscando unos versículos, pero a la misma vez vamos a tomar dos historias. Una de ellas es la historia donde vemos a Pedro caminar sobre las aguas. Este hombre va a intentar cruzar hacia donde está el maestro y en ese momento Pedro comienza a salirse de la barca y a caminar hacia donde el Señor, porque él tiene la fe y tiene la certeza, tiene la convicción de que va a llegar ante el maestro. Pero cuando Pedro comienza a caminar y los vientos comienzan a azotarle y comienza a sentir la fuerza de aquel mar, las olas grandes, comenzó a tener miedo y en ese momento empezó a hundirse. Y cuando Pedro comenzó a hundirse, dice las escrituras en el libro de Mateos capítulo 14 versículo 30, que Pedro dice: Señor, Señor, sálvame que perezco. Y el Señor en ese mismo momento extendió su mano y al llevar la mano hacia donde él, lo tomó del brazo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este momento vemos a un hombre que tenía fe, que tenía todo, que había tenido en este momento la certeza de que el Señor estaba con él y que iba a hacer algo grande, porque el Señor le dijo: ven a mí, cuando él le dijo que yo vaya a ti si eres tú. Y cuando lo vemos en este momento, lo vemos que comenzó a dudar, comenzó a flaquear, porque en medio de la tormenta, nosotros como cristianos fallamos, comenzamos a titubear y comenzamos a movernos de lado a lado. Y el Señor te dice en esta hora, a través de este estudio bíblico: no tengas miedo, yo te ayudaré. No importa lo que tú estés pasando, no importa la situación donde tú estés o lo que el enemigo ha querido meterte miedo con, tú vas a tener esta fe y vas a decirle al enemigo: yo tengo fe porque ya Dios habló. Y él dijo que no tuviera miedo, que él estaba conmigo. ¿Ok? Y en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, vemos cuando de que debemos tener el interés en el mensaje de la salvación que hemos oído, para que no nos apartemos del camino que el Señor nos ha dado. O sea que en Hebreos 2:1 el Señor nos dice: mira, tienes que tener fe y poner interés en lo que has aprendido. Tú has aprendido que el Señor está contigo, que Él no te va a dejar, que Él siempre va a estar a tu lado, que va a seguir buscándote poco a poco hasta que te convenza, porque te va a enamorar hasta que te convenza. Y el Señor te dice: busca, dale interés a lo que has aprendido para que no te apartes del camino que te señaló el Señor. Amén. Y en Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Esas son las cosas que nosotros tenemos que tener para seguir adelante. Y el Señor te dice que si tú haces esto y crees en esto, el Señor te dice: no tengas miedo, yo te ayudaré. Amén. Entonces, otro de los pasajes que vamos a estar utilizando es cuando Ezequías fue amedrentado por este hombre que venía desde lejos, el rey de Asiria, que venía a atropellar al hombre de Dios, porque él tenía la manera de doblegarlo, que era haciéndole sentir mal, porque el enemigo seguirá echando a algunos de ustedes en las prisiones para que sean puestos
pruebas y en tentaciones, porque el Señor te dice a través de esto, aunque te eche el enemigo ahí dentro, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Y vamos a ir poco a poco buscando las escrituras. Vamos a buscar el libro de Revelaciones, capítulo 2, que es el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 2, versículo 10 dice: no temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Amén. Esto que tú estás escuchando aquí es palabra de Dios y no palabra de hombres. El Señor te está diciendo, no temas, no temas. Esto sí se ve que se está poniendo difícil, se ve que está poniéndose un poco fuera de lugar, pero sabes que el Señor está contigo. Y en el versículo 11 de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, 12, 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea que si tú guardas los mandamientos y tienes el testimonio de Jesús, el enemigo te va a hacer la guerra. Y mientras el enemigo te está haciendo la guerra, el Señor te dice a ti, no temas, yo te ayudaré. Porque mientras tú estés haciendo lo correcto delante de Dios, Dios va a estar contigo en todo momento. Amén. Entonces, también tenemos que en la gran mayoría tenemos temor. La palabra de Dios nos garantiza que con la ayuda de Jehová podemos evitar que el enemigo nos domine o que el miedo nos domine. ¿Cómo? Pues mira, de esta forma, poniendo nuestra fe en Dios. Si buscamos Efesios capítulo 6, para que podamos ir buscándolo así, rapidito. Es que es un poquito incómodo buscar aquí en la Biblia de esta manera, pues. Pero Efesios capítulo 6. Se me extravió. Efesios, mira aquí. Capítulo 6, versículo 11 al 13. Dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, está firme. El Señor te dice, está firme. No suelte la que Dios ha puesto en tus manos. Porque el Señor te dice, no tengas miedo, yo te ayudaré. Amén. Entonces buscamos en el libro también de Segunda de Reyes, capítulo 18, porque este hombre en el siglo 8 antes de nuestra era, Sedaquerín, el malvado rey de Asiria, buscó conquistar el pueblo de Dios a la Jerusalén, al pueblo de Dios, que era gobernado en aquel momento por Ezequías, ¿ok? Un hombre que había sido recto ante los ojos de Dios. Y dice que cuando él volvió contra de él, el príncipe de Asiria comenzó a amedrentarlo y a meterle miedo y a decirle cosas que estaban allí para atormentarlo. Y en ese momento que estaba haciendo dichas cosas, el enemigo, o sea, el rey de Asiria, aisló al pueblo de Dios. O sea, lo sitió, perdóname, la palabra correcta, lo sitió. Y al rodearlo y sitiarlo, el pueblo comenzó a sentirse oprimido. Yo no sé si tú has escuchado lo que te está pasando, lo que le está pasando a muchos pueblos. Mira, hoy en día estamos sitiados. Hoy en día las iglesias están cerradas. Hoy en día estamos en nuestros hogares. No podemos salir. No podemos continuar nuestra vida cotidiana. El enemigo nos ha sitiado para que nosotros nos apartemos de Dios y nos apartemos de lo que Dios tiene con nosotros. Y muchas veces nos sentimos solos. Muchas veces nos sentimos
que Dios no está con nosotros. Muchas veces sentimos esas cosas, pero hoy Dios te dice a través de este estudio, yo estoy contigo. No tengas miedo, yo te ayudaré, te dice el Señor. ¿Ok? Y este hombre, cuando se metió contra ellos, le empezó a meter miedo, a decirle a ellos que envió una delegación delante de él a Jerusalén, al frente de la cual estaba su portavoz Rabsaquí, y le exigía a la ciudad que se rindiera de inmediato. Y cuando empezó a hablar con ellos, utilizó ciertas cosas para hacerle daño al pueblo. Número uno, usó el aislamiento. O sea, aisló el pueblo de Dios de todo lo demás. Y comenzó a meterle miedo diciéndole, ¿en quién tú has puesto tu confianza? En el rey que ha tumbado los altares, que ha hecho todas estas cosas. Pues mira, este rey es más fuerte que él. Y empezó a meterle miedo y a meterle a este rey, empezó a meterle miedo de tal manera que le dice, esto es lo que ha dicho el gran rey y el rey de Asiria. ¿Cuál es esta tu confianza que has confiado? ¿Cuál es esta? ¿En quién está puesta tu confianza? Y el Señor hoy te pide y te dice, piensa, ¿en quién tú pusiste tu confianza? ¿Fue en el gobierno? ¿Fue en el sistema? ¿Fue en las cosas que tú tenías, materiales? ¿O fue en Dios? Tenemos que, en medio del aislamiento, decir con firmeza de dónde viene nuestro socorro. Porque el salmista dijo, ¿de dónde alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si tú tienes fe de que eso es así, pues entonces confiésalo con tus labios, háblalo, dilo. ¿De dónde viene tu socorro? Tu socorro tiene que venir de Jehová. Una de las tácticas que él utiliza es el aislamiento. Rompe el aislamiento con la palabra, ¿de dónde viene tu socorro? Porque en la soledad y en tu momento de difícil, el socorro tuyo viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Segundo, acusaciones falsas. El rey de Asiria le empezó a decir al pueblo de Dios que el rey Ezequías había hecho un pacto con el rey de Egipto y que en aquel momento el rey de Egipto no iba a poder venir a defenderlo, y empezó a meterle esa falsedad al pueblo para que el pueblo titubeara y comenzara a desear las cosas que tenía antes, las cosas que habían dejado en Egipto, las cosas que ya no las tenían porque las habían dejado atrás. A veces el enemigo te cuca y te empieza a meter miedo y falsas acusaciones y falsas esperanzas para que tú vuelvas atrás y comiences a mirar lo que era tu vida pasada. Cuando Dios hizo esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 18. Todo ese capítulo completo tiene la historia de esto que estamos hablando. Cuando el rey Ezequías estaba en aquel lugar asediado, o sea, aislado, también comenzó a escuchar cuando este hombre del enemigo comenzó a meterle falsas acusaciones al pueblo, diciéndole que el rey había hecho un pacto con el rey de Egipto y el rey de Egipto no lo iba a poder defender. Por eso, él quería inculcarle en la mente de los judíos que están solos, sin nadie que los socorriera, completamente aislados. Probablemente el enemigo te está haciendo la misma, te está haciendo la guerra, te está diciendo, mira, el enemigo te tiene aislado, ya tú no tienes fuerza, tú no vas a seguir. Si antes faltabas 2 o 3 días al culto y casi te apartabas, ahora te vas a apartar completamente. El Señor te dice, mira, tú no estás solo. El Señor te dice, no estás solo, no tengas miedo, porque el Señor te dice, mira, no tengas miedo, yo te ayudaré. Amén. Entonces, pero Dios te dice en su palabra que no te desampares o que no tengas miedo. Lo buscamos en Salmos 9 al 10. El libro de los Salmos 9 al 10. Salmos 9, del 9 al 10. Dice así: Jehová será refugio del pobre, refugio
para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste los que te buscan. O sea que Dios te está diciendo que si tú no dejas de buscarle, Él no te desamparará. Él estará contigo ahí. Él va a estar contigo en todo momento. Él te dice que el Señor dice, Jehová será el refugio del pobre. O sea que si tú estás pobre espiritualmente, Él es tu refugio. Dice, si Jehová es refugio en tiempo de angustia, si estamos angustiados, Él es tu refugio. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Si tú conoces su nombre, que es sobre todo nombre, entonces Jehová es tu confianza. Él es el que te guarda, es el que te protege. Por tanto, tú, oh Jehová, no desamparaste los que te buscan. Si tú buscas el rostro de Dios, Dios no te va a desamparar. Hoy te dice, no tengas miedo, yo te ayudo. Amén. Entonces, buscamos también que no podrás separarte de Él. O sea, nadie va a poder separarte de Él si tú lo buscas, si tú lo amas, si tú dices, Señor, aquí estoy, vengo delante de ti, haz de mí, Jehová, lo que tú quieras, porque yo me pongo en tus manos. Y lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Capítulo 8 del libro de Romanos dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, aunque el enemigo quiera meterte miedo, aunque el enemigo quiera utilizar las acusaciones falsas, quiera meter el aislamiento, quiera meterte la duda, amén, en tu vida, el Señor te dice que nada te apartará del amor de Dios. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, porque escrito está que el Señor te dice, yo te ayudaré. Amén. Entonces vemos aquí en este capítulo que el enemigo ha querido meter miedo a través de las falsas acusaciones, del aislamiento, y ahora te voy a decir sobre las dudas. Porque cuando él entró a hablarle el rey al rey Ezequías, le dijo así: ¿no es este Dios aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado? Jehová mismo me dijo, sube contra este país y tienes que arruinarlo. Eso se encuentra en Segunda de Reyes 18, 22 al 25. Con estas palabras dio a entender que Jehová no iba a defender a sus siervos, pues estaba enojado con ellos. Pero lo cierto era que Dios estaba muy complacido con Ezequías y con los judíos que habían regresado a la adoración verdadera. Segunda de Reyes 18, del 3 al 7. Búscalo para que lo puedas leer y escudriñarlo. O sea que el enemigo mete la duda y mete ahí la duda, porque entonces él le dijo a este hombre, mira, lo que tú pensabas que ibas a hacer no te va a salir. No va a venir, porque tu Dios, al que tú confías, al que tú clamas, me envió a destruirte. O sea, le dijo una parte verdad y una parte mentira. Él le dijo, ¿quién es este Dios? No es aquel que tumbó los altares altos, que hizo destruir los altares y que cuyo lugar adora. Él le dijo una parte que será verdad. Dios, cuando le mandó a Ezequías se levantó y destruyó los altares que no eran hacia Dios y los lugares altísimos donde se adoraban dioses ajenos. Eso era cierto, pero lo que él mintió fue cuando le dijo, él mismo me envió a mí. Dios no envía a un incircunciso, un hombre que no es de la voluntad de Dios, que no tiene un corazón como el de Dios. Él no lo envía. Por eso es que tú tienes
que creerle a Dios y tienes que creerle a su palabra. Porque si tú escudriñas esta palabra y tú te metes en esa palabra día a día, cuando el enemigo venga contra ti a decirte algo, tú vas a poder tirarle para atrás con la palabra que Dios puso en tus manos. En la actualidad nosotros hay perseguidores también son muy astutos. A veces tratan de ganar confianza presentando alguna que otro dato verdadero al tiempo que infiltran mentiras a fines de sembrar la duda. Tú no puedes permitir que la duda llegue a tu corazón ni a tu vida, porque si así lo permites, entonces el enemigo toma ventaja, toma algo que no le pertenece, o sea, que lo que tú tienes lo adquiere. Entonces preguntamos, pero ¿cómo Dios me va a ayudar con estas cosas? ¿Cómo Dios me va a ayudar? O sea, Dios dice ahí, no tengas miedo, yo te ayudo. ¿Cómo me va a ayudar? Pues mira, número uno, estudiando su palabra. ¿Por qué estudiando su palabra? Porque si tú estudias su palabra, ¿ok? Para protegernos contra los engaños que pudieran minar nuestra relación, debemos conocer a fondo la palabra de Dios y esforzarnos siempre para aplicar sus consejos. Efesios 4:13, Efesios 4:14, Hebreos 6:19. Estas palabras son palabras de Dios y Dios te lo dice bien claro. Búscalo y escudriñalo. Efesios 4:13 y 14, Hebreos 6:19. Y entonces, en efecto, si ahora estudiamos con interés la palabra de Dios y las publicaciones del esclavo, o sea, lo que Dios le habló a aquel hombre que era esclavo, el día que lleguemos a la situación, el día que lleguen las situaciones críticas, el Espíritu Santo nos hará recordar todas las cosas que necesitamos. Eso se encuentra en Juan 14:26. Yo solo quiero leer, porque eso es algo fuerte, ¿sabes? Algo que yo quiero que tú escuches. Dice 14:26, dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que cuando tú escudriñas la palabra y él pasa un momento difícil, el Espíritu Santo, el Consolador, el que está contigo, el que te selló para ser pueblo de Dios, adquisición de Dios, ese te va a acordar la palabra. Por eso es que a veces tú dices, yo no conozco mucho palabras, a mí las palabras se me olvidan, pero olvídate que se te olvide, porque el Espíritu Santo te las va a recordar en el momento necesario. Como aquí te lo está diciendo, mira, yo soy el que te los voy a acordar. Y te dice, mira, no tengas miedo, yo te ayudo. Este momento es un momento difícil para todos. Es un momento de poner nuestra fe a prueba, porque estamos como las 10 vírgenes, viviendo del aceite que nos quedaba en las lámparas, porque no nos podemos congregar, no nos podemos meter allí con el hermano a darnos la mano y aquel que está flojo pues levantarlo. No tenemos eso ahora mismo, pero sí tenemos la palabra que ya hemos adquirido de parte de Dios a través de estos años. Y cuando la tenemos, el Espíritu Santo la trae a la memoria, como ahora te dice, mira, no tengas miedo, yo te ayudo, te lo dice el Señor. No te lo está diciendo el hermano Ángel, ni te lo está diciendo el pastor, te lo está diciendo Dios. No tengas miedo, Él te ayuda, Él está contigo. Que si estás titubeando, no te preocupes, aférrate al Maestro. No tengas miedo, aguántate. ¿Cómo podemos también, el Señor nos ayuda? Pues con la fe, porque la fe absoluta en Jehová es como un escudo que nos protege a todos, de todos los ataques de Satanás contra nuestra espiritualidad. Efesios 6:16, perdóname. Efesios 6:16. Dice así. Perdóname, es que estamos aquí un poquito así que cope with me. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. O sea que la fe es un escudo. La fe nos protege. Cuando el enemigo nos tira, con la fe quedamos protegidos en el nombre del Señor. Habla también de que cobramos fuerza si estamos en la garantía que recibimos del profeta. O sea, Ezequías, quien lidiaba con un pueblo terco, Dios le dijo,
He hecho tu rostro exactamente tan duro como los rostros de ellos, y tu frente exactamente tan dura como su frente, como un diamante, más dura que el pedernal. He hecho tu frente. O sea, eso se encuentra en Ezequiel 3, 8 y 9. Porque Jehová también nos dará, ¿sabe qué? La resistencia. Si tú estás pasando por un momento difícil, el Señor te da la resistencia. Ahí lo tienes en Ezequiel 3, 8 y 9. Te dice que Él ha hecho tu cara, tu frente, como la de tu enemigo. Él te puso tan fuerte como el diamante, que es lo más fuerte que existe, es la piedra más dura. El Señor te dice como el diamante, para que tu enemigo, aunque te haga frente, no pueda pasar por encima de ti. Porque Dios te está dando la fuerza. Los enemigos tuyos han visto que a veces la tentación es el medio más eficaz para que te alejes y no le seas leal a Dios, no le seas fiel. Y el Señor te dice, sé fiel hasta la muerte. Y si eres fiel hasta la muerte, Él te va a dar la corona de la vida. O sea, vas a llegar al galardón. Por eso Dios te dice hoy, no tengas miedo, yo te ayudo. Solamente tú sé fiel hasta la muerte. Sigue por ir para abajo, no te preocupes. Tropezaste, párate y arranca de nuevo. El enemigo te señaló, sacúdete, que te resbale lo que el enemigo te está señalando, porque bienaventurado eres tú cuando digan cosas de ti mintiendo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Amén. Y cuando te dice el Señor bienaventurado es porque hay bienaventuranza, o sea, hay una recompensa. Y el Señor te dice que te dará la corona de la vida. ¿Hasta qué punto el cielo es una realidad para nosotros? Eso es lo que tenemos que velar. ¿Cómo Dios nos va a ayudar? Hasta que nosotros tengamos esa certeza. Porque el patriarca Abraham y el apóstol Pablo y el mismo Hijo de Dios lograron superar difíciles pruebas de la fe porque lo veían como algo muy real. Ellos tenían la convicción, de que esto era real, de que esto no era una mentira, no era un juego, no era nada malo. Esto había que hacerlo y había que hacerlo hasta el final. Filipenses 3, 13 y 14, Hebreos 11, 8 del 8 al 10 y 2 y 2. De igual modo, si nosotros ponemos siempre el cielo en primer lugar y mantenemos viva nuestra mente las bendiciones eternas que traerá, conseguiremos resistir cualquier tentación de sacrificio, nuestra integridad a cambio de la liberación temporal de la prueba. Dios te va a sacar de la prueba, siempre y cuando tú le des a Dios lo que es de Dios. Amén. Si tú le das a Dios lo que es de Dios, tú no vas a tener ningún otro problema. Y Dios te dice en el libro de Segunda de Reyes 19, 35 y 36, que el rey Senaquerín tuvo que salir huyendo después que él le dijo, te voy a destruir, no vas a echar adelante, tus mujeres van a ser mis mujeres, tu dinero va a ser mi dinero, tu oro va a ser mi oro. Y él le dijo esas cosas y le dijo que Dios lo había enviado. Dice que el ángel de Jehová descendió y destruyó a 180,000 de los soldados del enemigo. Porque Ezequías no tenía los soldados para poder pelear con él, pero tenía uno que era más grande que aquellos. Y hoy te dice el Señor, yo soy más grande que tu problema. Y aunque yo tenga que descender del cielo con ángeles y arcángeles y con todo, o decir la palabra, Dios lo va a hacer a tu favor. ¿Sabes por qué? Porque Él te dice, no tengas miedo, yo te ayudo. ¿Ok? Y el Señor le dijo en Isaías 41:13. Esto yo quiero que tú lo leas. Isaías, búscate Isaías. Amén. Isaías 41:13. Porque yo necesito que tú escuches esta última palabra. 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No tengas miedo. El Señor te dice, siga adelante, no tengas miedo. Acuérdate, Isaías 41, versículo 13. No tengas miedo, yo te ayudo. Esto está sucediendo, todo está pasando.
Pero sabes que vas a poder mirar para atrás y decir, cuando estuve en necesidad, tú estuviste conmigo. Cuando flaqueé, tú me sostuviste. Cuando tuve miedo, me metiste en tu torre fuerte. El Señor te dice todo esto y te dice, ten fe, mantén tu fe, no dejes que flaquee, porque aunque el enemigo te meta en el aislamiento, te ponga falsas acusaciones, te levante calumnia o te diga falsos cosas de que Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada y te meta todo ese temor, hoy Dios te dice, yo soy más fuerte porque ya yo hablé, yo dije y lo que yo dije se va a cumplir. Así que no tengan miedo, Dios te ayuda. El Señor te bendiga y Dios te guarde. Amén.